Leo, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis próximas publicaciones, los videos que estoy realizando semanalmente para que puedas tener más detalle de lo que viene para ti. La primera carta para el mes de mayo te sale la carta del extraño. Y algunos de ustedes, mis guerreros de Leo, podrían estar sintiéndose todavía con algunos estragos o algunas situaciones a su alrededor donde no puedes salir de casa o donde extrañas las cosas que están a tu alrededor. Puede que para algunos de ustedes ya estén preparándose para dar noticias en sus países, en sus ciudades, de que van a estar levantando ciertas restricciones y tienes que volver como a adaptarte a este estilo que van a estar teniendo en tu país, en la ciudad. Tal vez el proceso de levantar la cuarentena sea un poco diferente en cada lugar o vaya a tener nuevas reglas que podrían estarte afectando. Pero tienes esa energía durante mayo donde o podrían estarse presentando cambios con respecto a la cuarentena que existe actualmente en tu país con esa carta del extraño, o tú podrías estar sintiendo esa energía en la cual extrañas estar en la calle, extrañas salir, extrañas poder conectar con tu gente. Pero lo veo desde un punto de vista positivo, donde tal vez ahora te va a tocar adaptarte a unas nuevas reglas durante este mes, te va a tocar adaptarte a una nueva situación a tu alrededor. Veamos cómo marca la primera semana en el mes de mayo para ti. Te sale la carta del 7 de copas. La primera semana va a ser una semana llena de mucha indecisión, llena de mucha inseguridad. Para otros podría ser también una semana llena de muchas opciones, donde ahora que tal vez se estarán liberando en algunos países, alguna ciudad, dependiendo de tu gobierno o de lo que estén estableciendo allá, puedas que estés ahora con muchas opciones, con muchas cosas que hacer y no sabes cómo organizarte, no sabes qué poner primero. Es como si estuviese como una ola de gente que va a estar saliendo, que va a estar ahora como con estas ansias de volver a la calle. Y veo que algunos de ustedes, Leo, podrían estarse la primera semana de mayo enredando y no poniendo orden porque vas a tener muchas cosas que quieres hacer, que quieres planear, que quieres retomar después de haber vivido un tiempo de cuarentena o encerrado hasta cierta manera en tu hogar, en tu casa, en lo que estabas realizando, y ahora es como que, oh my God, tengo tantas cosas delante de mí que quiero hacer y no sé por dónde empezar. Toma las cosas con calma. La primera semana van a llegar muchas opciones para ti y te están diciendo tus guías entonces de que hagas las cosas poco a poco, que no tienes que hacerlo todo en un mismo día. La segunda semana tienes la carta del 8 de bastos y estas son buenas noticias que van a estar llegando para ti la segunda semana de mayo. Noticias positivas, noticias a tu favor. Pueden ser noticias de restricciones que se están levantando por completo, pueden ser noticias tal vez en un futuro de algún tipo de remedio que se pueda encontrar para la situación, pero te van a llegar buenas noticias la segunda semana de mayo, así es que organízate, establece tus proyectos, tus prioridades para el mes y verás que la segunda semana recibes buenos mensajes. Estas oportunidades también pueden ser de trabajo. Si estás esperando recibir noticias de empresas, de lugares donde estás trabajando actualmente, vas a estarlas recibiendo durante la segunda semana. La tercera semana, y coincidentalmente tienes un 3 aquí, tienes la carta del 3 de oros, te habla de, mira, te veo retomando tu empleo o obteniendo un empleo nuevo. La segunda semana podrías estar con este 8 de bastos recibiendo una llamada de un trabajo, de una nueva oportunidad de laboral. Y la tercera semana podrías estar ya iniciando ese trabajo, iniciando ese proyecto. Si estás desempleado, puede ser un proyecto nuevo. Y si tienes un trabajo, podrían estarte reactivando el contrato de trabajo si fue suspendido. En algunos países he escuchado que han suspendido sus contratos. O si estabas en casa por vacaciones obligadas, veo que la tercera semana ya estás retomando nuevamente tu camino, retomando tu vida. Y la cuarta, un nuevo comienzo. Para finales de mayo, la segunda y la tercera y cuarta semana de mayo. Mira, tienes la carta del loco. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y mis guías me dicen de que la situación que estamos pasando, si bien es cierto, es muy difícil y la pérdida de nuestros hermanos
durante esta situación es muy grave. Pero aquí te están invitando a que parece que para finales de mayo va a haber como un nuevo despertar, tal vez en ti, en el mundo, a tu alrededor, donde van a ver las cosas desde otro punto de vista mucho más positivo. Y con la carta del loco me habla de que va a ser un final de mes con la esperanza de un nuevo comienzo. Y ahora veo como todo un proceso de nueva adaptación. Y eso es lo principal para ti en el mes de mayo. Adaptarte a las nuevas reglas, al nuevo mundo, a tal vez ver las cosas con unos ojos nuevos, con una nueva actitud, una actitud positiva, una actitud donde ahora podrás estar valorando las cosas que dabas por sentada en tu vida. Y la carta del loco te abre las oportunidades para que des un salto de fe. Terminas el mes de mayo de una manera espectacular, una manera donde inicias algo nuevo en tu vida. Y puede ser este trabajo que se le puede marcar para algunos de ustedes en el mes de mayo. ¿Cuál es la carta del propósito de vida para ti? Un mensaje que puede ir relacionado con tu trabajo. Te sale la carta de las opciones. ¡Wow! ¿Y qué te dije aquí con la carta del 7 de copas? Que ibas a tener muchas opciones, que ibas a estar confundido o indeciso por todas las cosas que tienes frente a ti. Y esto podría indicarme también que para algunos de ustedes en su línea de trabajo, tal vez podrías estar recibiendo hasta más de una llamada. Tal vez para el mes de mayo te des cuenta esa segunda semana que te llegan llamadas que tu perfil laboral va a estar cotizado. Tal vez a lo que tú te dedicas en particular, tal vez sea medicina, tal vez tengas tu propia granja, seas agricultor, independientemente de lo que seas, tengas algún tipo de conocimiento en economía, aquí van a venir muchas opciones para ti en el aspecto laboral. Y se te van a abrir un campo de carreras frente a ti que tú pensabas que estaba bloqueado. En el mes de mayo te llega esa oportunidad de crecimiento. Y vas a tener muchas opciones frente a ti, vas a tener que escoger tú cuál es el verdadero trabajo o lo que tú quieres hacer en el trabajo. Así que éxitos, ¿eh? Importante esto porque tienes el nuevo comienzo y muchas opciones en tu propósito o en tu trabajo. Así que las cosas van a ir bien para ti. En el amor, ¿cuál es el consejo que tienes? Ahora vamos a ver los otros meses también, así que quédate aquí conmigo, no te vayas. Y vamos a también sacar una carta negra para ver lo que podría pasar desapercibido, lo que está oculto. Finanzas y la carrera. Tu vida amorosa en estos instantes está más que todo dirigida a mejorar tus finanzas y mejorar tu carrera profesional. Y dice que la situación financiera va a ser un factor importante en tu amor. Podrías también con tu pareja o si estás soltero estar organizando algún nuevo proyecto o buscando una forma de poder generar dinero desde casa. Y la cosa es que vas a tener la posibilidad. Si tienes tu propio negocio, vas a tener como una gran demanda durante el mes de mayo con respecto a tus productos. O sea que las compras van a aumentar, vas a vender mucho más. Para el mes de mayo, ¿cuál es la respuesta que te dan tus guías? Y te recomiendo que veas esta parte también cuando se acercan los meses, porque una vez que el mes esté cerca, vas a tener esta pregunta y no vas a poder recibir el mensaje si lo miras aquí. Dice que hay que reconsiderar y tienes que ponerte a pensar muy bien en esas opciones que van a llegar para ti, para que tomes lo que más te hace feliz, lo que llena tu corazón. ¿Qué es lo oculto para ti, Leo, en el mes de mayo? Lo que podría pasar frente a tus narices y no te das cuenta. Te sale la carta del ermitaño. Y esta carta del ermitaño te habla de esa búsqueda de la luz, de esa búsqueda hacia tu yo interior, de salir adelante. Y mira, el mensaje que recibo con esta carta es que algunos de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales, que dentro de ti, dentro de tu alma, dentro de tu corazón había muerto algo, un sentimiento, una pasión. Ese sentimiento y esa pasión se va a estar reavivando durante el mes de mayo. Y eso es algo que tal vez va a pasar en tu subconsciente, va a pasar en tu interno, en tu parte interna, y no te vas a dar cuenta de eso. Pero aquí te indica de que lo oculto es que conectas y esa parte de tu corazón, esa esperanza que habías perdido, vuelve a renacer.
Qué bueno, mi guerrero de Leo. ¿Estamos preparados para junio? Vamos a ver. Según las cartas de Osho, para el mes de junio, ¿cuál es el mensaje para ti? Recuerda dejarme tus comentarios y también ver los otros videos que te salen aquí al final. Suscríbete y activa la campana. Mira, Leo, te sale la carta de la postergación. Y eso te habla de que cualquier situación en tu vida durante el mes de junio que pueda llegar a atrasarse o que se atrasó durante los meses anteriores, las semanas que estuviste en cuarentena, es por una razón, es para darte el tiempo de pensar, para darte el tiempo de corregir tu rumbo. Que no veas estas postergaciones o estos retrasos en la vida como algo negativo, sino como algo positivo, como un freno y un alto para analizar tu alrededor y para ver lo que viene hacia más adelante. Así es que tienes que ver las cosas desde un punto de vista positivo y enfocarte en lo bueno, no quedarte en tu mente pensando en arrepentimientos y pensando en situaciones o cosas negativas. No veo que con esto vayas a tener ningún atraso durante el mes de junio. Veo más que todo que empiezas finalmente a ver la luz al final del túnel. Con esa carta del ermitaño también con la cual está oculta, inicias este mes de junio viendo las cosas desde otro punto de vista, valorando todo lo que pudiste haber aprendido durante este tiempo en tu casa. Vamos a ver la primera semana para ti. Salieron dos cartas, voy a barajearlas nuevamente. Ahora sí, quedó una. Te sale la carta del 2 de espadas. Y me habla que la primera semana tú vas a estar como en una encrucijada, pero veo que todo, con la carta de la postergación, todo esto va a ser mental. Tú vas a estar la primera semana de junio pensando si la decisión que tomaste fue la decisión correcta o no. Puede tener que ver con un nuevo empleo, con una de estas opciones que llegan para ti en el mes de mayo. O podrás estar pensando en tal vez tú mismo postergar o atrasar algo en tu vida. Y la primera semana vas a estar como teniendo en una balanza esa energía para ver si es correcto o no es correcto la decisión que tomaste o la decisión que quieres tomar. Y lo veo de una manera positiva. Está muy bien que nosotros tomemos algún tiempo en nuestra vida para analizar nuestros pasos. Y veo que durante el mes de junio vas a recordar una lección que aprendiste durante el tiempo anterior, durante las semanas anteriores, y vas a ponerlo en práctica para el mes de junio. La segunda semana del mes de junio tienes la carta del Sota de espadas. Y yo veo que finalmente tú logras tomar una decisión o logras estar seguro del paso y la decisión que tomaste la primera semana o en meses anteriores, porque aquí con la carta del Sota de espadas yo te veo parada firme, defendiendo tu punto de vista, defendiendo tu decisión, no dejando que nada ni nadie en tu camino se interponga. Y vas a estar con esa fortaleza para decir: esta es mi vida, esto es lo que yo decidí y estoy segura de que esto es lo que va a darme resultado en un futuro. Y que si te va a dar resultado, Leo, por supuesto que sí. Porque tienes la carta del Rey de espadas. Y mira tu crecimiento durante el mes de junio. La primera semana empezabas con una cierta duda acerca de tus decisiones. Después recapacitaste y dijiste: la segunda semana yo estoy en lo correcto. Esta es la manera como lo voy a hacer. Nadie me va a vencer. Y la tercera semana empiezas a tener resultados en base a esa decisión. Con la carta del Rey de espadas. Pasaste de indecisión a defender tu punto de vista y a obtener lo que tú estabas deseando. La tercera semana vas a estar en una posición envidiable. Vas a poder recuperarte y establecerte con respecto a cosas que habían podido haber perdido en el pasado. La tercera semana es una semana donde logras estabilidad emocional y a tu alrededor también. La cuarta semana del mes de junio, ¿cómo marca para ti? Te marca con la carta del 4 de copas. Y veo que en estos instantes esta carta la recibo como tú, Leo, analizando una propuesta que está llegando para ti. Y te veo hasta cierto punto también agradeciendo y compartiendo. Veo que podría estar llegando a tu vida algún tipo de ayuda o podría estar llegando a tu vida algún tipo de bendición. Y yo siento que algunos de ustedes podrán durante la cuarta semana del mes de junio
hasta cierto punto rechazar esa ayuda que va a llegar a ti para dársela a otras personas. Así que puede ser que a tu vida de repente te llega una sorpresa, una noticia de que recibiste un dinero, de que recibes una bonificación, de que recibes una comida y tal vez no es que la rechazas, pero tú la tomas para brindársela a personas que estén a tu alrededor que lo necesiten más. Y veo una energía de agradecimiento que vas a sentir. Y para poder sentir agradecimiento significa de que has pasado lecciones en tu vida que te han hecho cambiar la manera en la cual tú ves la vida, la manera en la como tú reaccionas. Y para estar agradecido, entonces, quiere decir de que las bendiciones que han llegado a tu vida te van a hacer muy feliz. O las lecciones que has tenido te van a poner en esa posición en tu vida. Para algunos también podría ser de que estás recibiendo mensajes de Dios para finales del mes de junio. Con respecto a una duda o una pregunta que tú tengas, tienes que abrir tu corazón y tu energía para ese momento, para que puedas recibir ese mensaje, porque la ayuda quiere llegar a ti, el mensaje quiere llegar a ti, pero tú podrías estar bloqueado tal vez por tu pensamiento. Tu propósito de vida o tu mensaje con respecto a trabajo para el mes de junio, te sale la carta de escribir. Y la carta de escribir te indica de que tú sanas, inspiras y enseñas y entretienes a las personas o a tu alrededor con tu palabra escrita. Y mira, va a estar llegando a tu vida algún tipo de inspiración en tu trabajo o en tu vida profesional. Y eso pueden ser los mensajes que te indiqué que van a llegar a tu mente a través de Dios, a través de tus ángeles. Podrían ser por medio de sueños y tienes que empezar a escribir esos mensajes. Para algunos de ustedes podrían ser hasta incluso mensajes proféticos que estarás recibiendo. Atentos. Otros, esto puede indicarte de que tienes un don para escribir, para componer, escribir canciones, componer, y tal vez quieras dedicarte a eso o empezar a hacerlo. Por aquí tienes ese mensaje. Deja que tu mano sea guiada por Dios o por los mensajeros o por tus ángeles, porque hay algo que quieren transmitir por medio de ti y tu palabra escrita. Mensaje de amor para ti. Este mensaje aplica si estás soltero, si estás en pareja. Es un mensaje de amor que te mandan tus ángeles. Dice que hay gran atracción. Vas a estar atrayendo a tu vida el amor que tú mereces. Y vas a sentirte de esa manera también en la cual eres admirada, eres admirado por personas a tu alrededor, o por tu pareja si la tienes, o por desconocidos. Pero te veo nuevamente como conectando con la naturaleza. Te veo conectando con la espiritualidad y recibiendo grandes bendiciones en tu vida. ¿Cuál es la respuesta de tus ángeles, Leo? El mensaje que quieren darte para el mes de junio. Y sale soltar. Tienes que soltar cualquier tipo de apego, soltar cualquier tipo de bloqueos que tengas en tu espiritualidad, en tu mente, en tu vida, y dejar que la mano de Dios te guíe. Y recibo ese mensaje fuerte para ti en el mes de junio, dejarte guiar, dejar que la mano de Dios te lleve de la mano, valga la redundancia, hacia el éxito. Acepta consejos, acepta mensajes, recibe estos importantes señales que quieren llegar para ti. Con las cartas negras, ¿cuál va a ser la situación que va a pasar frente de tus narices y que no vas a ver? Algo oculto que podría estar sucediendo durante el mes de junio. Te sale la carta del 3 de bastos. Mira, me indican que aquí lo oculto, parece que hay una persona que viene arrepentida a tu vida. Y esto podría ser un jefe. Esto podría ser una persona con la cual tú trabajaste, alguien con quien tú trabajas, tal vez con quien has tenido algún malentendido, algún mal inconveniente. Esta persona parece que viene de regreso a pedirte perdón. Incluso algunos, lo que no podrías ver es que podrías estar recibiendo una oferta para regresar a un trabajo antiguo, un trabajo donde tal vez te fuiste. Viene el mismo jefe de arriba, el top, viene de rodillas a pedirte que regreses. Pues adáptalo a tu situación, no literalmente tiene que ser que el jefe viene de rodillas, pero puede que te llame el mismo jefe, el dueño de la empresa o alguien importante para decirte: oye Leo, ¿sabes qué? Queremos que regreses, te vamos a dar una mejor posición. Acepta el mensaje. Julio, ¿estamos preparados para ver qué viene para ti este mes?
Vamos a ver. La carta que sale para ti es la carta de renacer. Y mira mis leoncitos, en esta carta tan maravillosa tienes aquí a un león. Y el mensaje que yo recibo para ti es que el mes de julio va a ser un mes en el cual tú vas a poder lograr y obtener mucho más en la vida, siempre que tengas una actitud, una mente positiva y que logras mucho más con miel y con dulzura que con agresividad. Y me están indicando que algunos de ustedes durante el mes de julio pueden lograr conquistar ese leoncito agresivo que algunos podrían tener dentro de sí y podrías estar encontrando un gran balance en tu vida, lo que te hace feliz. Aquí hay un renacimiento para algunos de ustedes. Un renacimiento en donde te sentías abusado, te sentías agotado, te sentías que no podrías seguir hacia adelante y donde tú retomas el control de tu vida y poco a poco vas a estar obteniendo lo que tú has estado deseando que se manifieste para ti. Vamos a ver, Leo, cómo va a ser la primera semana del mes de julio. Te sale la carta del 9 de bastos. Te habla de que la primera semana va a ser una semana donde tú te levantas, donde tú te paras firme, donde tú has demostrado y demostrarás de que no importa las situaciones negativas que pasen a tu alrededor, tú no te vas a dejar vencer por nada ni por nadie. Esta carta también me podría hablar de que algunos de ustedes, si han estado teniendo algún tipo de enfermedad, la primera semana del mes de julio podrías estar recuperándote o recibiendo noticias positivas con respecto a cualquier tipo de enfermedad que podrías haber estado teniendo. Y me marca así fuerte una recuperación. La segunda semana, bueno, salieron dos cartas, me quedo con estas dos. La segunda semana te sale la carta del 7 de oros. Y esta carta te habla de que va a ser una semana en la cual vas a tener la bendición de ver el fruto de tu esfuerzo empezar a surgir. Va a ser una semana donde la paciencia va a demostrarte que valió la pena esperar. Porque yo te veo con la posibilidad de cosechar tus frutos, con la posibilidad de recibir bendiciones. Y esta carta te habla de dinero que llega a ti, dinero que tú has trabajado, que va a estar en tus manos. Pueden ser cheques que has tenido pendientes, pueden ser situaciones donde podrías haber estado esperando que te entregaran o te hicieran un pago. Va a estar llegando dinero a tu mano, dinero que trabajaste. No es dinero que nadie te va a estar regalando. La tercera semana tienes el 4 de espadas y el mensaje que yo recibo es que esa tercera semana del mes de julio deberías considerar el consentirte un poco más, el recibir tal vez un masaje terapéutico, un masaje de relajación, ir a un spa, ir a tomarte un descanso, porque no es lo mismo estar en tu casa encerrado, cumpliendo con las medidas de cuarentena de tu país, que poderte ir un fin de semana a la playa, a una piscina, a una montaña. Y aquí te están recomendando eso, que tomes un tiempo, si es posible, ya sea o por lo menos los fines de semana, tus días libres, para distraerte, pero para consentirte más que todo. Un spa, un masaje, un momento de relajación, porque el dinero va a llegar a ti. Y si en estos instantes tú estás viendo este video, tal vez en mayo, o lo estás viendo en junio y tu situación financiera no te permite hacer eso, quita ese pensamiento negativo de tu mente. El dinero va a llegar. Cuando estemos en julio, va a llegarte ese dinero para tú poder hacer esa aventura o ese descanso que mereces. La cuarta semana del mes de julio te sale la carta del 7 de espadas. Y esta carta del 7 de espadas en esta ocasión yo la veo para ti con un mensaje en donde no permitas que nada ni nadie a tu alrededor quite lo que es tuyo. Que aquí el esfuerzo que tú has hecho lo mereces y que no permitas que nada ni nadie esté presente para robarse el crédito de las cosas que tú has hecho. Así que estate muy atento con esas situaciones en tu trabajo o en tu vida, pues por si hay personas tal vez que quieran llevarse el crédito por un trabajo que tú has realizado. Pero yo veo que tú logras defenderte de esa situación, tú te paras firme.
¿Cuál es el mensaje de tus ángeles para el propósito de tu vida o tu trabajo en el mes de julio? Te sale la carta de los libros y te habla de que tú conectas con tu propósito de vida a través de tu empeño, tu amor por los libros, de involucrarte con libros. Así es que va a ser un mes en donde te están indicando que deberías estar haciendo estudios, tal vez en tu trabajo, tal vez podrías estar viendo realidad de ese libro. Y si tú estás más que todo en la línea creativa, cuida tus escritos, cuida tus libros, cuida tus cosas, porque alguien podría también aparecerse a robarte tu idea, robar tu escrito y decir que es de ellos, para que prestes atención en el mes de julio, porque tienes esto como muy pegado allí, eso de escribir. Si eres poeta, si eres cantante, si eres cantautor, si escribes canciones, cuidado con eso. Si estás en una línea creativa de videos, igual cuidado con tus ideas. El mensaje de amor para ti. Te sale la carta de el dejar ir, dejar de ser tan controlador. Y tienes eso 2 veces. Deja ir el control de tus manos y los ángeles también te dicen lo mismo. No puedes hacerlo todo, no puedes micromanejar las situaciones a tu alrededor y las cosas no pueden ser siempre de la manera como a ti te gustan o como te hacen feliz. Tienes que dejar que las cosas se desenvuelvan de una manera natural y que todo fluya sin ningún tipo de presión. La respuesta que mandan tus ángeles para el mes de julio, te sale la carta de sí. Si durante el mes de julio has tenido alguna pregunta, la respuesta que te van a dar tus ángeles es que sí. Así que muy atento cuando llegue el mes de julio. La respuesta para la pregunta que puedas tener durante el mes te la están dando aquí tus guías y dicen que sí. Lo oculto, lo que vas a pasar desapercibido en este mes de julio para ti, te sale la carta del 4 de espadas. Y la carta del 4 de espadas se te ha repetido porque salió también acá, 4 de espadas. Y esto me están indicando de que hay un trabajo, hay un mensaje para ti en un lugar donde podrías estar tomando tal vez un retiro espiritual, podrías estar haciendo algún tipo de meditación. Y allí va a haber un mensaje, va a caer un mensaje a tu vida que te va a abrir los ojos y te va a permitir ver cuáles son los pasos que tienes que tomar en tu vida. Puede ser también un golpe de inspiración que llegue a ti en estas vacaciones que vayas a tomar en este spa. Y ten cuidado si en esos lugares conoces a alguien para no compartir tu idea. Te va a llegar un mensaje que va a ser importante para ti, que te va a abrir caminos hacia un futuro. ¿Cómo es tu futuro profesional? Futuro en tu vida. Agosto. Vamos a ver cómo va a estar este mes para ti. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen los videos semanales, los videos del mes. Y te sale la carta de la moralidad. Esta carta me indica de que el mes de agosto va a ser un mes en el cual tú vas a estar teniendo algún tipo de encrucijada en tu vida en donde si tienes que hacer las cosas que son éticas y morales o si haces el juega vivo. Así es que te vas a estar enfrentando a esas decisiones durante el mes de agosto. Decisiones que pueden cambiar y definir entonces el rumbo de tu vida. Si tomas algún tipo de atajo, si tomas algún tipo o haces algún tipo de trampa. En algunos casos podrían ser tal vez ustedes los que toman una idea prestada de alguien más. No estoy diciendo que sea el caso, son lecturas generales, así es que te tengo que dar las 2 versiones. Pero mucho cuidado entonces, muy atentos a esas decisiones. Recuerda siempre apegarte a tus creencias, a la moralidad y a lo que es ético. Y lo principal, el mensaje que me acaba de llegar para ti es: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Cómo va a ser la primera semana del mes de agosto? Te sale la carta de el Caballero de Bastos. Va a ser una semana donde va a estar apareciendo alguien en tu vida con esta carta del Caballero de Bastos que va a estar dispuesto y va a aparecer de una forma repentina a ayudarte, a darte la mano, a defenderte y a guiarte en el paso que tienes que dar. Y lo veo como si fuese un asistente, un ayudante o un editor que va a estar apoyándote en tu proyecto o en tu trabajo. Y esta es una persona que tiene mucho conocimiento, que va a ayudarte a salir hacia adelante. Puede ser alguien con quien tú trabajas también, que simplemente llega a tu lado, pero va a estar por debajo de ti
que te va a estar dando cierto tipo de indicaciones o instrucciones. Es alguien que tiene mucho conocimiento, deberías de escucharlo. La segunda semana tienes la carta del 3 de espadas y me habla de que va a ser una semana en la cual vas a estar teniendo muchos sentimientos, vas a estar recordando muchas cosas, tu corazón va a estar como muy sensible. Y esto puede ser una situación donde estás pendiente a cosas del pasado, donde estás pendiente a situaciones anteriores, donde estás recordando algo o a alguien en el amor. Y bueno, para estas fechas ya estamos finales de julio, inicios de agosto, estamos en la fecha de tu cumpleaños, así es que pues feliz cumpleaños si estás en esta área. Y la carta, la tercera semana del 2 de copas, dicen de que toda esa preocupación, todo ese estrés, todas esas energías de extrañar a alguien en el pasado no son justificadas, porque la tercera semana, esa persona que tú extrañas, esa ilusión de tener el amor de tu vida se manifiesta. Porque aquí tienes la tercera semana a tu alma gemela haciendo presencia en tu vida, apoyándote y ayudándote. Y para algunos de ustedes, esta persona que viene aquí como un caballero a defenderte, o pues una mujer maravilla a defenderte, depende de tu preferencia, se puede convertir en esa alma gemela y te puede ayudar a salir adelante. Y la cuarta semana tienes la carta de la fuerza y tienes varios leones aquí con referencia a fuerza. Tienes aquí el león, tienes acá el león, creo que por ahí di otro. La carta de la fuerza sigue insistiéndote en esa energía en donde tienes que dejar que las cosas fluyan. Tienes ese mensaje fuerte de dejar de ser tan controlador, dejar de tratar de que las cosas se hagan a tu manera, de let go, la fuerza. Trata de que las cosas se den de una manera natural y que todo fluya en tu vida. Tu propósito de vida para el mes de agosto, un mensaje para tu trabajo. Te sale la carta que te habla acerca de la consejería. Dice que tú podrás sanar con palabras de amor y con consejos sabios y al tener un oído empático. Así es que prepárate si estás teniendo algún tipo de duda con respecto a qué hacer, qué paso dar en tu trabajo, si te encuentras en un dilema con respecto a la moralidad en tu trabajo, si darle el crédito a tu asistente, darle el crédito a esa nueva persona que acaba de llegar a tu vida o no. Busca una persona que pueda darte un consejo sabio, esa persona te ayudará a ver la luz. Recuerda que no estás solo y que no tiene nada malo el pedir ayuda a otra persona. Consejo de amor para el mes de agosto. Te sale la carta de prestarle atención a las señales de advertencia. Que esas señales que te podrían estar llegando por medio de sueños, por medio de amistades, te están indicando de que tienes que tomar un cambio de rumbo o tomar una decisión diferente. Así es que está muy atento a esas señales, a ese instinto que te dice, mejor no, mejora esto, mejora lo otro, para que puedas estar bien con tus decisiones y tener buen karma. La respuesta a la pregunta que puedes tener este mes de agosto dice que estás listo, estás lista, guerreros de Leo, para recibir, para dar un cambio en tu vida. No hay que dudar, no hay que estar esperando más. Ahora sí estás listo, en el mes de agosto lo estarás. Lo que está oculto, lo que no se ve, ha salido la carta del 2 de copas, nuevamente a indicarte acá de que el amor de tu vida está justo frente a tus narices y que no lo estás viendo. El amor de tu vida, tu alma gemela, lo que tú tanto has estado esperando, lo tienes frente a ti. Y está oculto porque no te estás percatando de eso. Y marca muy bien con la línea de esta tercera semana donde tienes a tu alma gemela que no te has dado cuenta, que está a tu lado. Y esta persona está dispuesta a amarte como tú te lo mereces. Gracias por estar junto a mí, gracias por suscribirte, espero que hayas disfrutado de esta lectura. Déjame tu dedito para arriba. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.